Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. Desde los dados en un juego hasta el misterioso movimiento de las partículas en el mundo microscópico, el azar está presente en todo. ¿Pero qué nos dice la teoría de probabilidades sobre este fenómeno? Hoy vamos a adentrarnos en este fascinante universo matemático que, aunque no elimina la incertidumbre, nos ofrece las herramientas para comprenderla y, en algunos casos, incluso aprovecharla. En este episodio recorreremos la historia de la teoría de probabilidades, sus héroes y sus paradojas más sorprendentes. Nos acompañará Gregorio Moreno, doctor en matemáticas aplicadas y profesor de la Universidad Católica, quien nos va a guiar en este paseo por el azar, explorando sus aplicaciones en campos como la física, la biología, las finanzas o incluso las redes sociales. Bienvenido, Gregorio, qué gusto tenerte aquí en La Hora del Museo. Gracias por aceptar esta invitación a conversar del Museo Histórico Nacional. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estamos felices de conversar todo este mundo, que para mí, lo digo como humanista, bueno, y de los temas que aquí abordamos, el patrimonio, las ciencias, la historia, es un tema fascinante que, como lo dice el libro que escribiste, el alucinante universo matemático de las probabilidades. Es todo un universo que para mí es desconocido, pero me llama muchísimo la atención y además esto de el azar, ¿qué es el azar? Pero quiero que conversemos de ti primero porque tú eres doctor en matemática y además eres músico, cosa que a veces pensamos que son antagonistas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo ha sido tu trayectoria? Mi trayectoria, bueno, la música la empecé desde pequeñito, desde como los 5 años, ahí empecé con clases de violín. La verdad es que esto de las matemáticas no me llamó la atención hasta ya bastante mayor. Digamos, yo creo que hasta como tercero medio tenía ganas de estudiar música. Había ido a Bélgica y un profesor que yo tuve me consiguió una audición en un conservatorio allá y mi plan era terminar la enseñanza media e irme a Bélgica a estudiar violín. Y algo pasó, que no sé muy bien qué. En algún momento, en el verano, entre tercero y cuarto medio, decidí que quería estudiar ciencia. Bueno, yo estaba viviendo en Penco, en la región del Biobío en ese momento, y me quise venir a la Católica a estudiar astronomía. Y en el primer año de carrera me encontré con las matemáticas. Me llamó mucho la atención, empecé a tomar cursos de licenciatura en matemáticas y rápidamente me di cuenta que lo mío eran más las matemáticas que la astronomía y me cambié. O sea, apasionado total por las matemáticas. Yo he escuchado más que pasa al revés, de las matemáticas se pasan a la astronomía o a otras disciplinas. Ah, sí, bueno, acá en la facultad tenemos varios estudiantes que hacen carreras paralelas. Bueno, quizás no astronomía, pero sí matemática y física. Bueno, algunos se decantan por la física y otros por las matemáticas. Pero pasa con las matemáticas, yo creo que con lo que vemos en el colegio o incluso en los primeros cursos de matemáticas de carreras como ingeniería o física, uno no entiende muy bien de qué se trata. Entonces, cuando uno se mete más en el mundo de las matemáticas propiamente tal, digamos, más allá del cálculo, por ejemplo, uno se encuentra con un mundo que llama la atención, en verdad, que tiene su magia. Si este tipo de cosas como que coincide con la cabeza, si uno es como suficientemente obsesivo, le gusta como la elegancia de la matemática, entonces no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. La elegancia de las matemáticas. Bueno, vámonos a este mundo de las matemáticas y vamos analizando conceptos. Primero, las probabilidades. ¿Qué son las probabilidades dentro del mundo matemático? No sé si son infinitas, a veces uno escucha esos conceptos o no, o hay que ver las probabilidades de esto.
Yo no sé nada y creo que poca gente lo tiene tan claro, así que cuéntanos, vamos analizando concepto por concepto. Mira, bueno, definir las probabilidades no es tan fácil, digamos. Yo creo que hay mucha gente que lo ha pensado, hay mucha gente que ha dado distintas definiciones y hay definiciones que uno puede dar desde diversos ámbitos. Se podría incluso dar una definición desde la filosofía, quizás. Claro, muy filosófico el concepto. Pero matemáticamente, la probabilidad es un tipo de información. Por ejemplo, uno escucha el pronóstico del tiempo, te dicen mañana va a llover con cierta probabilidad. Entonces, claro, no te están diciendo si va a llover o no va a llover. Pero si te dicen que hay 95% de probabilidad, entonces quizás voy a salir con paraguas, ¿no? Entonces, ese tipo de información, si bien no me dice con certeza que va a llover, es una información que puedo tomar en cuenta a la hora de decir, bueno, voy a salir con paraguas o no. Si es 95% de probabilidad, mejor llevo el paraguas. Si es 5%, a lo mejor la molestia de llevar el paraguas no justifica el riesgo. Entonces es un tipo de información que está dada de manera particular, ¿no? Porque es sin certeza, pero es una información que si aprendemos a procesarla, nos puede servir a la hora de tomar decisiones. Bueno, perdón, pero aquí ya me asalta la duda, te voy a dejar seguir hablando. Ocupando la misma metáfora que tú das o el ejemplo del clima, del tiempo, hay 90% de probabilidades que llueva. ¿Cómo se calcula ese porcentaje? ¿O cómo uno puede determinar la probabilidad de que algo ocurra o no ocurra? Hay varias maneras. Eh, Primero, bueno, hay maneras que son como de índole más experimentales y otras maneras que son de índole más teórico. Tomemos el caso de una moneda, por ejemplo, ¿no? Como que comúnmente uno dice, bueno, lanzo la moneda, hay probabilidad un medio o 50% de que salga cara y otro 50% de que salga sello. Y algo que a lo que estamos acostumbrados, digamos, ya no lo cuestionamos. Pero como si uno quiere partir de lo elemental y uno se dice ya, olvidémonos de todo lo que sabemos y calculemos la probabilidad de que al lanzar una moneda de cara, tenemos varias maneras de proceder y la manera más empírica, por así decirlo, sería lanzar la moneda una gran cantidad de veces, calculo la proporción de veces en que salió cara y debería ser cercana al 50% si lanzamos la moneda una gran cantidad de veces. Y sería como la concepción frecuentista de las probabilidades. Ahora, hay otra forma de calcular esa probabilidad, que sería, bueno, la moneda es un objeto físico que se mueve de acuerdo a la mecánica clásica, a las ecuaciones de Newton. Entonces yo puedo escribir las ecuaciones para una moneda y calcular, convencerme de que efectivamente cae con probabilidad un medio en cara o probabilidad un medio 6. Entonces, esto es un ejemplo muy simple, ¿no? Cuando vamos a sistemas más complicados, se pueden aplicar las dos perspectivas, ¿no? Estas perspectivas frecuentistas de observar lo que sale e ir registrando la frecuencia con que sale una, una determinada cosa, el cara o llover. Y otra forma es tener modelos matemáticos de diversas complejidades para la situación que uno quiere estudiar y usando matemáticas calcular esas probabilidades. Pero generalmente es una mezcla de ambos, digamos. Uno necesita un modelo matemático para predecir y por supuesto hay que confrontarlo con la realidad. Digamos. Si mi modelo matemático no me provee lo que yo puedo ver en los experimentos, entonces probablemente el modelo esté mal. Pero hay matemáticas que no son comprobables aún. ¿A qué te refieres con que no O son todo es comprobable en la realidad. No sé, estoy pensando, por ejemplo, en la teoría de la relatividad, que tuvo que pasar harto tiempo entre que se le ocurrió a Einstein y hasta que se comprobara y validara lo que él estaba proponiendo? Sí, bueno, en las cosas que yo me dedico, se llama física matemática, en realidad lo que yo hago es estudiar modelos que provienen de la física
en los cuales el azar o las probabilidades juegan un papel importante. Y el desarrollo matemático sí va de la mano con la física. Es decir, los físicos plantean los problemas, ellos tienen algunos argumentos para decir el modelo que yo acabo de plantear sí, bueno, tiene tal tipo de comportamiento que es el que se ha visto en los experimentos, y los matemáticos vienen por detrás dando demostraciones rigurosas o incluso haciendo predicciones nuevas que después tienen que ser verificadas experimentalmente. Es decir, el modelo está ahí, el modelo lo formaron los físicos, lo toman los matemáticos, pero como tú dices, digamos, la validez del modelo es provisoria. Es decir, el modelo sigue siendo válido hasta que encontremos alguna cosa que el modelo predice y que no se cumple en los experimentos. Y eso puede descartar el modelo, o también, como es común en la ciencia, es que las teorías tienen sus propios límites. Tú mencionaste la relatividad. La relatividad no nos dice que la mecánica de Newton que conocíamos desde siglo antes está mal, sino que funciona dentro de cierto margen, funciona para velocidades que no son tan grandes, y si queremos mayor precisión, si vamos a velocidades muy, muy grandes, tenemos que usar esta nueva teoría, la teoría de la relatividad, que no valida la anterior, sino que se aplica a situaciones más generales. Bueno, ahí vino todo este problema, vamos a decir, o enfrentamiento que tuvo Einstein con la sociedad científica que estaban apegados a los modelos newtonianos. Bueno, vamos a esto de las probabilidades del azar, porque tu libro recorre, y yo estoy aquí viendo temas increíbles, incluso la biología, bueno, la física que nos decía, la biología, la finanza y el tema de hoy que son los algoritmos, o sea, los periodistas muchos estamos dedicados a las redes sociales y claro, nos partimos la cabeza pensando cómo será el algoritmo de esto. Todos queremos sacarle la vuelta y no entendemos cómo terminan de funcionar estas cosas, por qué a algunas personas le aparece algo, a otros no, y es parte de estas probabilidades. Pero hagamos un poco este recorrido que tú nos planteas, por ejemplo, de lo simple de los dados, que si no me equivoco, el 7 es el que tiene más probabilidades de salir, ¿o no? Con 2 dados. Con 2 dados, sí. Pensando así como en el casino. Sí, me parece que sí. Hace tiempo que no miro esos ejemplitos de juguetes, pero sí, hay números que salen con mayor probabilidad. Con las formas posibles de crear un cierto número, ¿no? Si tú lanzas 2 dados, hay solamente una manera de obtener un 2, que es que los 2 dados caigan en 1. Por lo tanto, la probabilidad no es muy grande. Pero ya con un 7 tienes 1 más 6, 5 y así. Y incluso el 2 más 5 puede ser primer dado en 2, segundo en 5, o al revés, primer dado en 5 y segundo en 2. Entonces ya para un número como el 7 hay más probabilidades de formar el 7 como suma de 2 números de 1 a 6. Y eso explica por qué sale con más probabilidades que el 2, que tiene una sola posibilidad de aparecer. Bueno, estoy aprendiendo recién cosas que a lo mejor debí haber sabido desde el colegio. Me estás así como... Estoy teniendo varios momentos en esta conversación. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la lotería? Porque uno no sabe tampoco, dependerá de la cantidad de gente que compra números, de la cantidad de números que se juegan. Uno como que lo deja en esa dimensión de la magia y no quiere pensarlo mucho. Claro, sí. Sí, yo entiendo que a veces saber demasiado puede quitar un poco la magia. Pero es bueno el ejemplo de la lotería, ¿no? Yo te decía que las probabilidades son un tipo de información. Entonces, en la lotería hay un número gigantesco de números posibles, ¿no? Y la probabilidad de ganar es inversamente proporcional a eso, digamos. Es 1 sobre la cantidad total de números. Estoy diciendo la probabilidad de sacar la combinación completa. Obviamente hay premios para partes de la combinación, pero pensemos solamente el gran ganador del pozo que tiene el número, toda la plata. Correcto, todos los números correctos. Entonces, hay un gran número de posibilidades y la probabilidad de ganar es 1 dividido por eso. Así que es muy pequeña.
Ahora, ¿de qué nos sirve el cálculo de probabilidades? Y es lo siguiente, ¿no? Yo tengo cierta probabilidad de ganar, que es pequeñita, y tengo que pagar un costo para jugar, que es el costo del ticket, ¿no? Entonces, hay una probabilidad pequeñita de ganar un montón de dinero, y hay una probabilidad muy grande de perder dinero, que es el precio del ticket. Y de alguna forma, la estrategia que uno debiera usar para jugar es tomar estas dos cosas, ¿no? Esa probabilidad de perder, la probabilidad de ganar, y arreglársela para que esa diferencia sea positiva. Es decir, que si juego a la lotería con este mismo protocolo muchas veces, entonces voy a tener como una esperanza positiva de ganar. Y eso se puede calcular, digamos, dadas todas esas probabilidades, se puede calcular el monto del pozo a partir del cual vale la pena jugar. Es decir, si el pozo es muy pequeño, incluso si el costo del boleto no es tan grande, como que en promedio no me conviene jugar. Porque si juego en estas mismas circunstancias muchas veces, voy a perder dinero en promedio. Si la idea es que cuando el pozo es muy grande, como que esa ganancia posible es suficientemente grande como para justificar jugar. Es un poco difícil explicarlo así en palabras, digamos, en la pizarra quedaría un poco más claro, pero digamos que acá hay un principio general que es la estrategia de los juegos de azar. Si tomemos, por ejemplo, el póker, una persona entrenada en cada jugada del póker puede calcular cuál es su probabilidad de ganar. Y conociendo la probabilidad de ganar, él puede calcular cuál es la apuesta máxima que yo puedo hacer para pasar a la siguiente ronda del juego, ¿no? Entonces ahí hay unos calculitos que no son tan difíciles, digamos, requieren cierta práctica, y uno puede determinar justamente cuál es la apuesta máxima que puedo hacer dada mis probabilidades de ganar. Entonces, de nuevo, si el pozo que puedo ganar es suficientemente grande, entonces me conviene jugar. Y si no, digamos, si el riesgo de perder es mayor que la posibilidad de ganar, entonces mejor detenerse. Entonces, no es que saber las probabilidades me va a ayudar a ganar un juego determinado. La cosa es que si yo juego muchas veces siguiendo estos mismos protocolos, estos mismos cálculos, entonces a largo plazo voy a ganar dinero en promedio. Bueno, estaba justo mirando la portada del libro ahora. Tengo muchas preguntas, porque va también, por ejemplo, por el mundo microscópico, la biología. Yo decía hace un momento, vamos a la vida, las probabilidades de que se desarrolle la vida, ¿no? Con millones de espermios que fecundan un solo óvulo. Ahí también entran las probabilidades. Y no sé si se pueden calcular tan exactamente. Yo creo que están bastante bien calculadas. Sí. Ahora, un ejemplo así de preciso está completamente fuera de mi campo, digamos, pero sí, yo creo que uno escucha a veces la probabilidad de fecundación y cosas por el estilo, digamos, sí son cosas que se pueden estudiar. Todo es medible entonces. No me atrevería a decir que todo, pero me costaría encontrar un ejemplo concreto de algo que sea intrínsecamente no medible. En matemáticas lo hay, pero así en la vida diaria no lo sé. ¿Y como qué podría ser? No sé, es que uno empieza a conversar estos temas. A mí me ha pasado con algunas películas que he visto, no sé, voy a recordar una más antigua que es Pi, por ejemplo, donde, claro, me acuerdo, no sé, esto cuando yo era adolescente vi esa película, que al final todo es matemáticas, ¿no? El universo está compuesto todo matemáticamente, pero no sé por qué, no sé si por nuestra cultura, nuestra crianza o qué, lo empezamos a ver desde otras perspectivas, los que no nos dedicamos a las matemáticas, y se nos olvida que ¿cómo decirlo? No sé si simple es la palabra, pero que todo es matemática. Hasta ahora, como lo que tú nos venías contando, que es posible calcular estas situaciones que uno las echa así como a la bolsa de la magia.
sea, pensar que todo es matemática es un poco reduccionista en verdad, digamos, ni siquiera yo que soy matemático y que yo creo que me resolvería la vida si efectivamente todo en la vida es matemático, pero no me atrevería a decir eso y tampoco me gustaría. O sea, yo creo que hay que encontrar un balance. Eh, es cierto que las matemáticas pueden describir muchas cosas, pero prefiero pensar de que hay cosas importantes que no puede describir. Entonces yo creo que hay que encontrar un balance en la visión de mundo, ¿no? Digamos, hay ciertas cosas que yo puedo entender desde un punto de vista emocional o desde mi subjetividad, mi esperanza, pero para una gran cantidad de cosas en realidad la ciencia tiene una mejor respuesta. Ujú. Vamos al caso de los juegos de azar. Si yo un día me levanto y siento que tengo suerte, uh, y voy a jugar la lotería, que gane o que pierda, digamos, mi sensación de despertar con suerte o no, no explica el fenómeno. Ahí la matemática provee una mejor explicación. Claro. De todo se trata de encontrar un balance, de conocer más o menos las fronteras que separan los subjetivos del objetivo que puede ser la ciencia. Y eso no ocurre solamente con las matemáticas, ocurre con la ciencia en general, con las ciencias sociales. eh, digamos, uno puede intentar analizar problemáticas de la sociedad desde su propia perspectiva y encontrar uh, respuestas convincentes, pero quizás es bueno también escuchar los expertos que pueden analizar el problema de una manera un poco más sistemática, Mm. que conocen más evidencia histórica, por ejemplo. ¿Y qué pasa con la música? Tú que también te dedicas a la música, uno pudiera pensarla como algo así, sobre todo en el jazz, improvisación, pero finalmente también es matemática, ¿o no? Hay estructura, sí. De hecho, hace unos días me vino a ver un estudiante de posgrado que toca violonchelo y se había encontrado con unos artículos en los que analizan la armonía clásica matemáticamente. Entonces mostró como unos diagramitas que tienen cierta estructura geométrica y se le pueden hacer operaciones matemáticas a estos diagramas y eso explica algunas cosas de armonía. Es bien interesante, digamos, pero sea que uno lo mire con estos modelos matemáticos o desde el punto de vista de la armonía clásica, esas cosas sirven para ordenar la cabeza, ¿no? Sirven para dar como un marco en el cual trabajar o tocar o improvisar. Pero es solamente la base, digamos. Lo que va por encima, una persona bien entrenada puede darle espacio a sus emociones y pasan cosas que son completamente impredecibles. No sé, estoy tocando un solo y el guitarrista que me acompaña hace alguna cosa rítmica o pone un acorde particular y eso influencia lo que yo estoy tocando. Y yo no diría que eso es matemática. Emoción pura. La parte matemática entra conscientemente o no cuando uno estudia, cuando uno aprende cómo se improvisa sobre determinado tipo de música, pero eso es parte del entrenamiento. Digamos, cuando ya uno supera esa etapa, lo que se transforma en música son cosas muy, muy intangibles. Es decir, uno podría tocar o improvisar un solo completamente perfecto desde el armónico, pero que podría sonar aburrido. Claro, no tiene ni un, no se ve el alma del intérprete o de la intérprete. Sí, totalmente. Son estas dudas que a veces, no sé, yo me manejo mucho más en el mundo emocional. Bueno, se dice además que las mujeres siempre están más en lo emocional y poco en lo lógico. Entonces, me llama mucho la atención este mundo. Bueno, sigamos en este recorrido que hace tu libro Un paseo por el azar y vamos a lo que yo planteé hace un momento, que son los algoritmos en las redes sociales, porque aquí, a propósito que hablábamos de las emociones,
no sé si se aplica eso, pero como que uno dice, ah, justo me apareció la publicidad de las zapatillas que me quería comprar. ¿Cómo funcionan las probabilidades en los algoritmos que son un concepto tan utilizado últimamente? Bueno, yo creo que no es tan fácil contestar a esa pregunta, porque si bien se conoce cuál es la base de Google, digamos, se sabe cómo funcionaba la idea original de Brin y Page, y también se sabe cuál es la base del algoritmo de X, por ejemplo. Primero, bueno, ha pasado harta agua bajo el río desde que se publicó el libro, y segundo, también hay muchos aspectos del algoritmo que se desconocen, ¿no? Que son propiedades de esta empresa. Um, pero respecto al algoritmo de Google, la idea es, a muy, muy grandes rasgos es la siguiente. La idea de Brin y Page, que tuvo tanto éxito, fue rankear los sitios de acuerdo a los vínculos que apuntan a ellos. Un sitio importante, un sitio de una referencia, si otros sitios tienen vínculos que apuntan hasta este de acá. Entonces, uno podría hacer un mapeo de todos los sitios web y crear como una matriz gigante que nos dice cómo están vinculados estos sitios. Y para obtener un ranking o para dar una lista de relevancia de sitio, eso implica hacer ciertos cálculos, hacer cálculos con esta matriz. Ahora, cuando las matrices son gigantescas, a los computadores les cuesta mucho hacer los cálculos, digamos. Podrían demorarse años en calcular ciertas cosas, o incluso cosas más simples, podría demorarse, bueno, aunque se demore medio minuto, digamos, tiempo demasiado grande para alguien que está buscando información en Internet, digamos. Suena como Claro. en los años 90, ¿no? Sí, una eternidad. Sí. Eh, pero la teoría de probabilidades ofrece algunos métodos para acelerar ese tipo de cálculo. Como que hay ciertos modelos formulados en términos de probabilidades que no son tan costosos de simular en un computador y que dan respuesta a estos problemas que, si lo abordamos de manera directa, a lo bruto, pueden ser mucho más costosos y mucho más demorosos. Es básicamente eso. Y de hecho, una de las gracias de la teoría de probabilidades, que hay problemas matemáticos de otra índole, que no tienen nada de probabilidad en su formulación, pero sin embargo es posible crear métodos probabilísticos que nos den respuestas más rápidas o que nos dan respuestas razonablemente acertadas en un tiempo muy corto. Y esa es la idea detrás del algoritmo de Google, el algoritmo de Twitter. Bueno, lo explico en el libro, es un poco más complicado, pero también funciona en base a ideas parecidas. Bueno, y aquí es como que debía haber conversado de esto a un inicio, pero a propósito de que lo mencionas tal como es una teoría, la teoría de la probabilidad. Sí, ahora cuidado con la palabra teoría. El significado de la palabra teoría en la ciencia y en el uso diario no es el mismo. O sea, en la vida diaria, cuando yo digo tengo una teoría, es porque yo pienso que tengo una explicación y no se sabe a ciencia cierta si es correcta, ¿no? Digamos, tendré que contraponerla con la realidad para saber si mi teoría es válida o no. En la ciencia, una teoría tiene un grado de verdad mayor. Digamos. Una teoría tiene una metodología o un marco teórico que la sustenta, tiene grado de verdad dentro de la ciencia. ¿Qué significa eso? Que dentro de sus propios marcos, la teoría da una explicación y da predicciones que, que coinciden de manera satisfactoria con los resultados de los experimentos. Entonces, una teoría en la vida diaria puede ser un tincazo, por así decirlo. Claro, algo más etéreo. Pero en la ciencia es algo establecido, que tiene grado de verdad, que tiene grado de conocimiento científico, ¿no?
cuando dice la teoría de la relatividad de Einstein, no es una cosa que a Einstein se le ocurrió y que a lo mejor es cierto, a lo mejor no. Es algo que está validado teóricamente, experimentalmente. Y esto da pie a mucha confusión, digamos. No conozco a nadie que desde la perspectiva de un ciudadano a pie diga, no me gusta la teoría de la relatividad de Einstein o no calza con mis creencias. Pero sí uno se puede encontrar con gente que dice, yo no creo en la teoría de la evolución. Dice, es solo una teoría. Pero no, digamos, es una de las teorías como más verificadas, con más sustento empírico que hay, digamos. Una teoría científica ya no es un asunto de opinión, es un grado de verdad que va mucho más allá de las opiniones que podamos tener al respecto. Qué interesantísima aclaración, porque estoy pensando en muchos más ejemplos, casi que la ocupamos como un antónimo en la vida diaria frente a lo que implica la ciencia, porque uno dice, sí, o sea, en teoría podría ser esto, como tal vez, a lo mejor. Claro, sí, esa es una gran confusión, es verdad. Totalmente. Bueno, volvamos a esto de las probabilidades. Ahí no sé si tú nos puedes compartir desde cuándo las matemáticas empezó a estudiarla como tal, fue interés, porque todo tiene su precedente, toda una persona que hizo esta, voy a decir ecuación, no sé si estoy diciendo palabras inapropiadas, y de ahí comenzó todo el resto de estudiarlo. Por ejemplo, hace un rato hablábamos de Newton. ¿Qué pasa con el ámbito de las probabilidades? Las probabilidades tienen una historia bien curiosa dentro de las matemáticas y me gusta contraponerlo con la geometría, por ejemplo. O sea, hay evidencias de que desde los tiempos de Babilonia se conocía el teorema de Pitágoras, por ejemplo, y Claro. la geometría de los griegos es una cosa refinadísima, con, con teoremas muy, muy profundos. Con las probabilidades no lo hay. Los griegos no dijeron nada de probabilidades. Ah, Y wow. los romanos que eran aficionados a los juegos de azar, recordemos que en Roma los tuvieron que prohibir en algún momento porque los romanos eran ludópatas en serio, tampoco produjeron una teoría, no tenían una forma de calcular las probabilidades. No hay una explicación definitiva de por qué no fue así, pero lo que he leído de varios autores es que las probabilidades tienen una cosa más emocional que la geometría, ¿no? Digamos, las probabilidades tienen un peso emocional más grande que el teorema de Pitágoras. Es decir, las cosas que ocurren al azar, uno las puede vincular con la suerte, con el destino, digamos, voy a jugar los dados, no es un asunto que yo pueda calcular, sino que tiene que ver con la buena suerte que yo tenga en ese momento o lo que los dioses tienen previsto para mí. Entonces fue muy difícil que, que la humanidad se desapegue de esa percepción emocional del azar. Y no fue hasta el siglo XVII que alguien se preguntó, ya, ¿cómo calculo estas cosas? Y que algunos matemáticos se convencieron de que aquí había algo que se podía calcular, ¿no? Entonces eso fue en el siglo XVII y nació justamente a raíz de los juegos de azar. Hay un actor de seudónimo Domeré, el Chevalier Domeré, que era aficionado a los juegos. Y hay un problema que se llama el problema de los puntos, que es, estoy jugando un juego de azar con un cierto pozo y por alguna razón tenemos que interrumpir el juego. ¿Cómo repartimos el pozo? Y es razonable, ¿no? Porque en un juego, si yo voy ganando, ya no es tan justo que repartamos el pozo 50 y 50, ¿no? Porque si voy ganando, debería llegar dinero. Entonces este Chevalier de Marais le mandó una carta a unos matemáticos planteándole el problema. Estos matemáticos se entusiasmaron, empezaron a corresponder entre ellos y así nació la teoría de probabilidades. Un ejemplo muy simple a partir de juegos de azar, pero ahí fue el nacimiento de esta teoría, los primeros pasos en una teoría matemática de las probabilidades. Y de nuevo,
quiero insistir, esto fue en el siglo XVII, milenios después de la primera aparición del teorema de Pitágoras. Quizás, ¿qué vamos a someter que hoy día nos parece improbable a las matemáticas y a las teorías matemáticas o teoremas? No sé, yo puedo estar cometiendo graves errores al utilizar los conceptos. Gregorio, nos queda solo poquito tiempo. Quería rematar este tema. Finalmente, ¿existe la suerte, el azar o no? ¿O en realidad cabe dentro de lo que se puede calcular en el mundo de las probabilidades? Los modelos matemáticos tienen ciertas limitaciones. Aquí tendría que quitarme el traje de matemático. Sí existe el azar, digamos. Yo creo que hay un azar que se escapa de lo matemático. Y eso es bueno porque ese azar está relacionado con las buenas sorpresas. Serrat tiene una canción muy linda que se llama Es caprichoso el azar. Y es la historia de que él paseaba por la calle y ve una muchacha que estaba pasando en un bus y justo da la luz roja y se pueden mirar y él puede soñar con que podría conocerla, digamos. A mí me gusta pensar que ese azar caprichoso no tiene que ver con la matemática. De nuevo, es como aquello con lo que empezamos, ¿no? Tiene que ver más bien con la vida. Y si tuviese una modelación matemática, la verdad es que no me interesa y prefiero dejarla así, prefiero quedarme con las buenas sorpresas. Claro, hay que dejar cabida la sorpresa, soñar, dar rienda suelta también. Bueno, hay muchos que preferiríamos tener las cosas con las probabilidades para tomar decisiones a lo seguro, pero creo que si hay algo que es la vida es la incertidumbre. Bueno, si las matemáticas nos ayudan a soñar, bienvenida sea. También, por supuesto. Pero si van a coartar ese lado soñador que tenemos, entonces tal vez no vale tanto la pena. A mí no me han coartado la imaginación, ni la intuición, ni la sorpresa. Así que todavía estoy dentro de un balance razonable. Bueno, nos has dejado muchísimo que pensar después de esta conversación, Gregorio, y con muchas ganas, por supuesto, de disfrutar tu libro y todo este mundo de las probabilidades. Y bueno, nos da para pensar mucho en esta sociedad que estamos construyendo y lo que se nos viene para el futuro. Te agradezco un montón por compartir con nosotros aquí en La Hora del Museo. Muchas gracias por la invitación. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.